Buenas noches, tengan todos. Espero que se encuentren demasiado bien. Eh, Qué gusto que estén viendo este video, ¿verdad? Y que logren apoyar el proyecto, que sin ustedes no sería posible. Dicho esto, yo soy Pedro Romero, el tutor de Terra para el mes de mayo. Y durante este mes vamos a estar desarrollando el tema de la estadística. Entonces, espero verlos ahí conectados en las sesiones para abarcar el tema. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿qué es la estadística? ¿Cómo podríamos explicar la estadística? Bueno, voy a contarles como una historia. Resulta ser que, bueno, varias veces cuando nos hablan de matemática, eh, lo vemos como solo sumas y restas o multiplicaciones o ese tipo de operaciones. Eso es lo único que recordamos cuando nos hablan matemática. Pero la matemática se divide en un montón, pero sí, un montón. Cuando les digo un montón, es un montón de áreas que pueden ser aplicadas en la vida cotidiana. Están los números, está geometría, está álgebra y, bueno, está la estadística, que es el tema que vamos a hablar hoy, pero también hay muchas más, que eso ya es como más profundo. Entonces, la estadística nace porque ocupamos analizar datos, ocupamos ver cómo se están comportando algunos tipos de datos o algún tipo de información que estamos recibiendo y qué podemos hacer para aplicarla de una mejor manera. En una definición formal, lo que podríamos decir de una estadística es que es una disciplina científica dedicada al desarrollo y aplicación de la teoría y las técnicas apropiadas que permiten recoger, clasificar, presentar, analizar e interpretar datos. Ven, como yo les decía, ocupamos darle uso a una información que hayamos recolectado, que ya hayamos clasificado y así sucesivamente, con la finalidad de hacerlos útiles como criterios de decisión. Es decir, ya después de que hacemos todo el análisis, y para algo tiene que servir todo, ¿verdad? Toda esa comprensión de esos datos. Y generalmente las estadísticas la vimos muy seguido en el contexto diario. Podemos verla mucho en noticias, en estadísticas de, por ejemplo, el rendimiento de un equipo, ¿verdad? Al final de un partido, o cómo se está desenvolviendo una empresa. Muchas veces nos sirve como para calcular qué rumbo debemos tomar con algo. Y bueno, como la estadística es tan grande, se va a dividir en varias partecitas. En este caso, vamos a ver dos, donde la primera es la estadística descriptiva, que como dice el nombre, estadística descriptiva va a describir, va a analizar y va a representar un grupo de datos utilizando métodos numéricos y gráficos que en resumen y presentan la información contenida en ellos. Es decir, va a agarrar algunos datos, va a hacer gráficos o va a hacer algunos métodos numéricos que resuman de la mejor manera esos datos que estamos recolectando y analizando y escribiendo. Entonces, un gran conjunto lo vamos a resumir en un gráfico o en algún número que lo represente. ¿Qué proceso sigue la estadística descriptiva, verdad? ¿Qué debemos hacer nosotros como personas para utilizar la estadística descriptiva? Bueno, para el estudio de cierta población, eh, para ir adelantándoles un poquillo, la población es como el conjunto grande que vamos a analizar. Por un ejemplo, queremos estudiar cómo está el rendimiento de los equipos de fútbol. Entonces, toda nuestra población van a ser los equipos de fútbol, que es así grandecito. O queremos ver cómo está comportándose, eh, no sé, algunos monitos o osos perezosos en un bosque. Entonces, todos esos animalillos van a ser nuestra población. Pero entonces, para estudiarlos, tenemos que seguir estos pasos. Vamos a seleccionar qué caracteres dignos de ser estudiados, es decir, vamos a definir qué queremos estudiar de ellos. No, no vamos a ir y bueno, voy a estudiar a los monillos, pero no sé qué voy a estudiar de ellos. Mediante una encuesta o medición, obtención del valor de cada individuo en los caracteres seleccionados, es decir, de lo que vamos a buscar en cada
individuo, en cada lo que vamos a estudiar, vamos a tener que utilizar algún método para recolectar esa información, ¿verdad? Elaboración de tablas de frecuencia mediante la adecuada clasificación de los individuos dentro de cada carácter, es decir, ya vamos a empezar como a organizar toda la información que hemos ido recolectando. Vamos a representar gráficamente los resultados, como les dije. La idea es resumir todo lo que hemos encontrado, ya sea en un número que nos defina todo o en una gráfica. Y vamos a obtener parámetros estadísticos, ¿verdad? ¿Y qué es un parámetro estadístico? Bueno, va a ser un número que sintetiza aspectos más importantes de una distribución estadística, ¿verdad? Es como un número que va a describir todo lo que hemos estudiado. Y ahora pasamos a otra parte de la estadística, que es la inductiva, o para algunas personas también la llaman como estadística inferencial, que posee como propósito hacer deducciones acerca de las poblaciones basándose en muestras tomadas de ellas. Es decir, vamos a tener una población, ¿verdad? Como les comentaba anteriormente, va a ser un grupo grande que queremos estudiar y vamos a agarrar una parte, por así decirlo, de toda esa población grandota y estudiarla. Y ya después de ese estudio, vamos a ver qué deducciones, qué análisis, qué podemos extraer, qué decisión podemos tomar con respecto a lo que hemos estudiado. Y ahora sí, vamos a ver conceptos fundamentales o que ocupamos conocer para entender mejor la estadística, ¿verdad? Población universo, que ya se los he ido adelantando un poquillo anteriormente, que se nos define como el conjunto cuyos elementos tienen características que se pueden observar o medir. Es el conjunto de sujetos que van a ser la materia de estudio. Como les dije, vamos a tener algo grande que queremos estudiar, ya sea, bueno, vamos a ver, eh, bueno, vamos a analizar cómo está la economía del país, ¿verdad? Por un ejemplo, ahorita que son las votaciones. Bueno, son el otro año, pero ya casi. Vamos a analizar cómo están rindiendo, no sé, algún equipo en específico en sus, bueno, los equipos en general en Costa Rica, cómo está el deporte en Costa Rica. Entonces ven que es como algo muy grande que vamos a querer observar y va a tener algunas características, que es lo que vamos a analizar. ¿Qué ejemplos podemos tener de población? Bueno, podemos hablar como de estudiantes de tercer ciclo de la enseñanza general básica abierta de San José. Entonces, ven, es una población, literalmente, es algo así grandote. Son todos los estudiantes que están en el tercer ciclo en la enseñanza general básica abierta de la provincia de San José. También están niños nacidos en Costa Rica durante el 2020. ¿Verdad? Queremos tal vez estudiar qué está pasando con ellos, posiblemente. Y clavos que produce una máquina en 2 horas de trabajo por la mañana. Entonces, todos estos son ejemplos de población o universo. Y bueno, ¿quién es nuestro individuo? Entonces, individuo también lo vamos a conocer como unidad estadística. Es cada uno de los elementos que componen la población. Y no necesariamente son personas. ¿Vale? Entonces, de la población que tenemos, la grandota, en general, uno en específico, así que agarramos uno y lo seleccionamos, ese va a ser nuestro individuo. Es una representación, así, una unidad de algo que queremos medir. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a estudiar el precio de los automóviles en las distintas agencias que venden autos. Entonces, ¿verdad? Como nuestra población son todos esos automóviles de distintas agencias, entonces, ¿quién va a ser nuestro individuo? Va a ser como en singular el que vamos a estudiar. Bueno, va a ser cada auto que seleccionemos o le apliquemos un estudio. Ahora sí, muestra. Es una parte de la población seleccionada para hacer el estudio. Debe escogerse de forma que sea representativa de la población. Es decir, imaginemos que tenemos un queque que está dividido
en varios pedazos, ¿verdad? Tenemos un queque, esa va a ser toda nuestra población, todo un queque. Pero cada pedacito, bueno, eh, va a haber grupitos en ese queque de distintos sabores. Cada pedacito, bueno, cada ciertos pedacitos tienen cierto sabor. Entonces, nuestra muestra tiene que ser representativa, ¿verdad? Si agarramos una parte de todo ese queque, por ejemplo, solo agarramos un pedacito de queque de un sabor, y no vamos a saber cómo van a ser los demás. Entonces, ese pedacito no es representativo. ¿Qué podríamos hacer para que esa muestra sea representativa? Bueno, podemos seleccionar un pedacito de cada sabor de ese queque. Vean, ahí sí es representativo porque vamos a conocer cómo es todo en general, o un panorama, más o menos vamos a conocer cómo son. Considerar que para que una muestra sea representativa y que lo tanto sea útil, deben reflejar similitudes y diferencias encontradas en la población y además ejemplificar las características de la misma. Como les dije, hay que ser como ver que se parezca o que no sea, o que nos sirva, que no sea útil esa muestra que agarremos. Y además, tenemos que ejemplificar las características, es decir, tenemos que ser específicos con eh, qué queremos que esa población tenga en sí. La tenemos que definirla, tenemos que delimitar esa muestra. Bueno, entonces, hagamos práctica. Para conocer la edad de las personas que acuden a ver una obra de teatro durante la temporada, se pregunta a las primeras 20 personas que salen después de la representación de noche del sábado, durante 4 semanas. Es decir, queremos ver cuál es la edad de las personas que van al teatro durante la temporada. Y lo que vamos a hacer para ver cómo es que le vamos a preguntar a las primeras 20 personas que salgan de esa presentación los sábados durante 4 semanas. Entonces, ¿cuál será nuestra población? ¿Qué opinan ustedes? Se los dejo ahí un ratito pensando. ¿Qué piensan ustedes que vamos a estudiar? Bueno, nuestra población son todas esas personas que están acudiendo a ver la obra del teatro. Ven que es como el grupo grandote que queremos estudiar. Y ahora tenemos otra pregunta. ¿Será imprescindible recurrir a una muestra? ¿Qué creen? Voy a dar aquí unos segundos, o si quieren pausan esta grabación y, y ahí lo analizan. Bueno, les voy a decir que sí, sí es imprescindible recurrir a una muestra. Imagínense la gran cantidad de personas que pueden ir a un teatro. Imagínense entrevistar a cada una y que se mantenga el orden para entrevistar a cada una. Bueno, eso sería un caos, ¿verdad? Mejor agarrar un pequeño grupito de esas personas para estudiarlas más a fondo. Y cree que la muestra elegida es representativa. Bueno, analicemos primero quién es nuestra muestra. ¿A quiénes vamos a agarrar? Bueno, vamos a seleccionar a las primeras 20 personas que salgan de esa obra de teatro los sábados durante 4 semanas. Bueno, entonces, ¿qué opinan? Nos definirá bien si agarramos ese tipo de muestra. Sí, ¿verdad? Em, pues 20 es un número considerable de personas y además van a ser los sábados, va a ser un día en específico y además se va a extender durante 4 semanas. Entonces, 4 semanas serían 4 sábados y 4 sábados y van 20 personas. Bueno, entrevistamos a 20 personas cada ese sábado. En total serían 60. Es un número considerable. Y además comparten características con las personas que van a ir, ¿verdad? Porque generalmente tienen el mismo gusto por esa obra de teatro. Acá tenemos otro ejemplo que vamos a realizar donde nos comentan que un fabricante de neumáticos para automóviles quiere averiguar el número de kilómetros que se mantienen en buen estado. Para saberlo, somete a prueba uno de cada 500 neumáticos producidos. ¿Cuál será nuestra población? Y a ver qué.
Analicen un momento. ¿A quiénes son los que realmente vamos a estudiar? Bueno, la respuesta es, vamos a estudiar los neumáticos que se están fabricando, que se están creando. Todos son ese gran grupo. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Es necesario utilizar una muestra? Los pongo así. Imagínense la cantidad de neumáticos que se pueden fabricar. Un montón. Y además, imagínense poner a prueba cada uno. Sería, primero, un proceso muy lerdo que no le serviría a la empresa, ¿verdad? Que fabrica sus neumáticos. Luego, qué tedioso, ¿verdad? Tener que revisar cada neumático uno por uno. Y son un montón. Y cada vez se van generando más y más y más y más y más. Entonces, sí, ¿verdad? Es necesario utilizar una muestra. Es necesario ese uno de cada 500 neumáticos producidos. Y se ha utilizado un muestreo representativo. Bueno, de primera impresión podemos ver que uno de cada 500, tal vez ese uno sea muy poquito, pero imagínense que ese 500 va a estar creciendo y creciendo y creciendo por cada neumático que se van creando. Además, si agarramos uno de 500, van a tener la misma característica, ¿verdad? Van a tener el mismo material, va a ser del mismo tamaño, va a ser eh, con la misma resistencia. Entonces, comparte características y además, a fin de cuentas, va a ser un buen número para, para hablar sobre sus neumáticos. Tenemos otro ejercicio que nos comenta lo siguiente. En una caja hay 100 bolas, entre blancas y rojas. Entonces tenemos una cajita con 100 bolas y en esa caja hay blancas y rojas. Las mezclamos bien y sacamos 10 bolas, una a una. Y resultando que vamos a sacar 6 blancas y 4 rojas. Entonces vamos a tener una caja con 100 bolillas. Le vamos a sacar 10, donde lo que nos dio fue que 6 fueron blancas y 4 fueron rojas. ¿Es una buena muestra? Sí, podríamos considerar que sí es una buena muestra porque es una cantidad considerable de bolas, ¿verdad? No es que vamos a sacar solo una. Sacamos 10, entonces sí es un buen número. Además, podemos observar que comparten las características, ¿verdad? Porque hay blancas y rojas y sacamos blancas y rojas. Sí, efectivamente, sacamos blancas y rojas. Y nos piden estimar el porcentaje de bolas blancas de la caja. Y es una estimación, ¿verdad? Entonces, no va a ser realmente lo que va a pasar, pero sí se va a acercar mucho a lo que queremos encontrar. Entonces, se preguntarán ustedes, y bueno, ahora, ¿cómo estimo ese porcentaje? Entonces, notemos que sacamos 10 bolillas. Y de esas 10, 6 nos salieron blancas, que es lo que nos piden. Y entonces ya como sacamos esta razón y la vamos a multiplicar por 100. ¿Verdad? Entonces, esta razón o fracción, que lo vamos a ver, se va a ver más adelante, lo podemos ver como una división. Puede ser como 6 dividido entre 10 y a ese resultado lo vamos a multiplicar por 100. Les voy a adelantar el resultado y dice que nos va a dar un 60%. ¿Verdad? Entonces, aproximadamente o estimando o a lo que creemos nosotros, va a haber un 60% de bolas blancas en esas 100 que teníamos en una caja. Y ahora tenemos un último ejercicio que nos dice lo siguiente. Un colegio cuenta con 800 alumnos, de los que 600 estudian tercer ciclo y 200 estudian educación diversificada. Por otra parte, 500 son hombres y 300 son mujeres. Entonces tenemos un colegio de 800 alumnos, donde 600 son de tercer ciclo
200 de educación diversificada. Además, tenemos que hay 500 hombres y 300 mujeres en ese colegio. Nos piden, estima el porcentaje de alumnos de tercer ciclo con respecto al porcentaje de alumnos de educación diversificada. Entonces, igual de la misma manera. Pero noten que aquí, voy a ponerle un color rojo para que sea más bonito. Aquí nos está hablando, estime el porcentaje, ¿verdad?, con respecto a el otro porcentaje. Entonces, cuando nos sucede esto, lo que vamos a hacer es que agarramos el porcentaje que queremos, ¿verdad?, que es de alumnos de tercer ciclo. Entonces nos vamos a la información y encontramos que son 600. Pero ¿cuántos son en total? Son 800 alumnos en total. Y recuerden, para estimar ese porcentaje, lo multiplicamos por 100. Entonces, si realizamos eso, recuerden que esto lo podemos ver como una división, 600 dividido entre 800 por 100. Y eso nos tendría que dar 75%. Entonces, ven, cuando nos hablan de estimar un porcentaje con respecto a otro, lo que estamos haciendo es el que queremos, que son los del tercer ciclo, vamos a agarrar su dato y lo vamos a dividir entre el total que hay de alumnos, dado el total de datos que tenemos. Y ahora sí, ¿cuál es el porcentaje de hombres con respecto al número de mujeres? Y aquí viene otra parte, como de lo que les iba explicando. ¿Cuál es el porcentaje con respecto al número? Ven que ahora son dos palabras distintas, no es lo mismo. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Bueno, entonces ahora vamos a agarrar el porcentaje que vamos a calcular, que en este caso es el de los hombres. Nos vamos, ¿cuántos hombres hay? Hay 500, ¿verdad? Y como nos dicen, respecto al número de mujeres, ¿verdad? Aquí no nos está hablando de al porcentaje de mujeres, aquí es al número. Entonces lo vamos a dividir entre la cantidad de mujeres que hay. Y recuerden, cuando hablamos de porcentajes, vamos a multiplicar ese 100 de ahí. Y bueno, si realizamos esta operación, ¿cuánto nos debería dar? 166%. Es decir, en ese colegio hay un 166% más de hombres que de mujeres. Y ahora vamos a pasar a otro tema, que es la organización de los datos, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Vamos a definir un concepto, que es la variable estadística. Nos dice lo siguiente: una variable estadística es una propiedad o característica de los elementos o individuos que componen una determinada población. Es decir, bueno, se los voy a explicar de otra manera. Tenemos una población y vamos a asignarle una característica. Por un ejemplo, volvamos a los monillos y a los osos perezosos, ¿verdad? ¿Qué característica le quiero dar yo a esa población? Bueno, vamos a ver cuánto alimento ingieren, ¿verdad? Entonces ven que estoy atribuyendo esa característica a esa población. O por un ejemplo, qué altura tienen los monillos y los osos o los osos perezosos, dependiendo de lo que queremos estudiar. Entonces ven, es una característica que la estoy añadiendo a una población. Y nos dice que esta característica debe ser factible de medirse u observarse. Es decir, no vamos a asignar una característica así a lo loco porque quisimos y ya. No, vamos a añadir una característica que vamos a poder o medir o observar de esa población. Al observar o medir una variable en un determinado individuo de la población, se obtiene un dato estadístico. Eso les explico de nuevo. Tenemos la población
ya con una variable estadística, es decir, ya con una característica que la defina, ¿verdad? Y entonces, si seleccionamos un individuo de toda la población, vamos a obtener ya un dato estadístico. Se va a convertir, se va a hacer un nuevo concepto que se llama dato estadístico. Ahora vamos a ver ejemplos de variable. Se desea conocer la altura de los alumnos de la escuela. Bueno, entonces podemos ver que la población son los alumnos de una escuela. ¿Y qué variable, qué característica, qué es lo que le vamos a medir u observar a esa población? La altura. La altura va a ser nuestra variable estadística. A esa característica que tienen ellos y vamos a poder medir o vamos a poder observar dependiendo. Podemos categorizarlos, por ejemplo, alto, bajo, de una altura media, ¿verdad? Entonces, ven, es esta característica que le estamos atribuyendo a una población. El dominio de la variable, ¿verdad? Bueno, resulta que una variable la vamos a poder asociar con un símbolo. Por un ejemplo, podemos poner que altura es igual a X, o si queremos relacionarlo de una mejor manera para acordarnos bien, podemos ponerle A. Eso es como algo que para hacer que sea como una variable que pueda tomar cualquier valor. De hecho, eh, de una manera no muy formal, pero igualmente es válido. Tal vez pongamos por ahí como una carita feliz. No se lo recomiendo porque tal vez pueda generar mucha confusión, si alguien lo lee y dice, bueno, altura, una carita feliz, muy raro. Pero bueno, ustedes me entienden, le podemos asignar un símbolo, algo que lo represente. Y como les decía, puede tomar cualquier valor. Por un ejemplo, tenemos la población con la variable altura, que es la anterior de los alumnos con altura. Imagínense la cantidad de alturas distintas que van a haber ahí. Van a haber un montón de estudiantes con distintas alturas que vamos a tomar. Entonces, dependiendo del individuo que seleccionemos, va a haber una altura diferente. Entonces vamos a poder tomar cualquier valor o, ¿verdad?, que esté dentro de ese conjunto de alturas en este caso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, todas esas alturas que medimos ya, que logramos observar, que ya hicimos el estudio, van a estar en un conjunto. Entonces, por ejemplo, alguien podría medir metro 50, después metro 52, otros metro 70. Todo eso es un conjunto, ¿verdad? Donde, por así decirlo, es como una cajita donde estamos guardando todos esos datos. Bueno, y todos esos números, ¿quiénes van a ser? Este conjunto es el dominio de la variable. Es decir, ya que medimos todas esas alturas, esta variable altura solo va a poder tomar esos valores que medimos. ¿Verdad? No va a poder tomar uno así todo loco, como, no sé, 0,3 metros. ¿Verdad? Ese valor que quizá no lo hayamos medido, entonces no está dentro de ese conjunto. Vamos a ejemplificarlo. ¿Qué vamos a estudiar esta vez? Bueno, para ir cambiando un poco, ¿verdad? Que no siempre sea como altura o cosas así. Vamos a estudiar la suma de los puntos obtenidos en el lanzamiento de dos dados. Es decir, vamos a agarrar dos dados, ¿verdad?, y los vamos a lanzar. Ya luego, cuando lanzamos esos dados, vamos a sumar los números que nos salieron. Por un ejemplo, si le salió la cara que tiene el 1 y en el otro dado salió la cara que tiene el 2, entonces vamos a sumar 1 más 2. Entonces, esa es la suma de los puntos obtenidos en el lanzamiento de los dados. ¿Cuál será la menor puntuación posible que podamos tener de esa suma, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado más pequeño que vamos a poder obtener? ¿Qué opinan ustedes, verdad? Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Será 5 por un ejemplo? La suma más pequeña que podríamos hacer será 5. ¿Será 4? ¿Será 1? ¿Será 0 esa suma?
¿verdad? Vamos a pensar, lancen dos dados y dicen cuál es la suma más pequeña que puede resultar de ese lanzamiento. Bueno, pues resulta que la suma más pequeñita que podemos hacer es 2, ¿verdad? Porque es cuando el primer dado nos dio 1 y el segundo dado salió con la cara del 1. Entonces, eh, esa es la menor puntuación posible que vamos a obtener, ¿verdad? 1 más 1, 2. Porque no existen dados con 0. Bueno, tal vez alguien sea ingenioso y sí lo cree, pero generalmente, a lo que estamos acostumbrados a ver, un dado siempre va a tener, bueno, siempre va a empezar desde el 1. Y ahora sí, ¿cuál será la mayor puntuación posible? Analicen en un momento, ¿verdad? Ustedes lanzan dos dados y tienen que sumar lo que salga. ¿Cuál será la suma más grande que podamos hacer? ¿Será 7? ¿Será 10? La mayor suma. ¿Será 20? ¿Será 13? ¿Será 12? ¿11? Bueno, resulta ser que la mayor puntuación que vamos a poder obtener del lanzamiento de dos dados es 12, ¿verdad? Que es cuando ya nuestros dos dados dieron 6, que es el número más grande que vamos a poder encontrar para cada uno. Entonces, 6 más 6, 12. Entonces, por eso es la mayor puntuación posible. Y ahora, ¿cuál será nuestro dominio? Entre dónde y dónde podemos obtener datos, ¿verdad? ¿Qué números podremos obtener? Bueno, en este caso, vamos a llamar a la suma de los puntos obtenidos por el lanzamiento de dados como X, ¿verdad? Entonces, nuestro X se va a mover entre valores del 2 y el 12. Es decir, y vamos a hacer una recta numérica aquí. Aquí está el 2 y aquí está el 12. Y aquí, bueno, va a haber un numerillo que imaginemos que se va a mover, que se va a llamar suma de los puntos del dado o X, ¿verdad? Entonces, como dijimos que la menor suma que podemos tener es 2 y la más grande es 12, bueno, entonces X, que es el resultado, va a estar entre estos dos números, ¿verdad? Va a poder estar aquí, por un ejemplo, va a poder ser 3, un ejemplo, o tal vez podamos sacar una suma que sea, uy, perdón, ahí, pues va a poder ser 10, por ejemplo. Entonces, vemos que nuestra suma se va a mover solo entre esos números. Entonces, lo vamos a definir así. X va a ser mayor o igual a 2 y a su vez X va a ser más pequeño o va a ser menor o igual a 12. Como les dije, es una manera eh, formal matemáticamente de ver por dónde se va a movilizar nuestro resultado, es decir, nuestro dominio, o por dónde va a andar nuestra suma de los dados obtenidos. Si alguno queda con alguna dudilla, aquí está esta tabla, ¿verdad? Que nos representa eh, realmente todos los resultados posibles que podemos obtener de lanzar dos dados y sumar sus caras. Entonces, por ejemplo, como les comentaba, si lanzo el dado y en una cara me dio 1 y el otro dado también me dio 1, bueno, entonces su suma va a ser 2. Y observemos aquí, no va a haber ningún otro número más pequeñito que ese 2. Entonces es como ese extremo que tiene. Lo mismo pasó con el 6, ¿verdad? Si el dado saca con la cara 6 y el otro también salió con resultado 6, entonces nuestra suma va a ser 12. Y
Si observamos bien, no hay ningún otro resultado que sea más grande que 12 dentro de esa tabla, ¿verdad? No vemos ningún otro numerito que sea más grande de 12. Ah, pero ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué podemos ver? Existen más números, más resultados posibles que están entre el 2 y el 12. Podemos ver que si un dado nos da 1 y el otro dado nos da 2, entonces va a ser 3. Igual con un dado que nos dé 1 y con otro que nos dé 3, entonces nuestra suma va a dar 4 o va a dar 5, ¿verdad? O si queremos que nuestro dado dé 8, vean que tenemos varios resultados, ¿verdad? Tenemos cuando uno da 6 y el otro da 2, cuando uno da 5 y el otro da 3, con 4 y 4, o 3 y 5, o 2 y 6. Entonces, vean, se están movilizando todos estos resultados: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 y el 2. Vemos que esa suma varía entre esos datos. Entonces, todo eso, todos esos números que vemos aquí en esta tablita, van a formar parte de nuestro dominio. Y es un dominio que va del 2 al número 12. Bueno, pues resulta ser que estas variables, recuerden, la variable es esa característica que le estamos dando a la población, esa variable estadística, va a tener varios tipos. Las vamos a poder dividir dependiendo del dominio que tengan. En la primera parte tenemos las cuantitativas, que como el nombre dice, cuantitativa es como contable o cuantitativo. Nos dice que se pueden medir de manera que produzcan datos numéricos. Es decir, es una característica que vamos a poder medir en números. Vamos a poderla contar, vamos a poderla medir, vamos a poder calcular. ¿Qué ejemplos tenemos de una cuantitativa? Bueno, vamos a asignarle una característica, una variable estadística, que sea la edad a un grupo. La edad podemos contarla, podemos preguntarle a una persona: bueno, ¿usted cuántos años tiene? Bueno, yo tengo 20 años en mi caso. Entonces podemos contarla. Ingresos mensuales, que viene mucho en formularios, ¿verdad? Cuando nos preguntan. De hecho, es una característica que cuando uno ya rellena un formulario y da ese dato, de hecho uno ya se convierte en un dato estadístico, ¿verdad? Ya uno tiene como una cualidad y es un individuo de la población, de toda la gran data. Ahí para repasar conceptos. Los ingresos mensuales, ¿verdad? Podemos contar. De hecho, siempre va a estar definido por un número. No sé, nuestro ingreso mensual son 300,000 al mes. Bueno, o 500,000 al mes. El costo de un producto, bueno, vamos a analizar por un ejemplo las cremas. Las cremas van a ser nuestra población y vamos a darle la variable estadística de el precio que tengan. Entonces, cada crema va a tener un precio y ese precio a su vez lo vamos a poder contar, vamos a poder eh, medirlo. Va a poder ser, no sé, una crema en 2,000 colones o en 7,000, dependiendo de cuál compremos. Y la cantidad de empleados que hay en una empresa. Entonces, por ejemplo, a toda la población de empresas que hay, vamos a contar cuántos empleados tiene cada una. Entonces, como les dije, al rato pueden tener 50 empleados, pueden tener 300. Ven que son números, vamos a poder contarlos. Por eso ahí viene el nombre cuantitativo. Y por otra parte, ¿verdad? El otro tipo de variable que tenemos, el contrincante, por así decirlo, son las cualitativas. Que cualitativas podemos asociarlo con cualidad, que nos dice que solo se pueden medir en datos que expresan distintas cualidades, como les mencioné, que no pueden traducirse numéricamente. Es decir, es una característica que ya no es un número, ya no va a tener un valor como tal, así en específico, numérico. ¿Qué ejemplos podemos ver? Bueno, el sexo de una persona, el género que tenga, ¿verdad? Masculino o femenino. Ven, eso no lo podemos contar, no podemos decir, bueno, yo soy 3 veces masculino, no, ¿verdad? Eso es muy extraño incluso de decirlo. Lugares de residencia,
es un tipo de variable cualitativo, ¿verdad? Y por un ejemplo, yo no puedo vivir 3 San José. Eso suena muy raro, ¿verdad? Eso no se puede contar. ¿Dónde vivo? ¿Cuál es la zona donde yo estoy viviendo? Nivel socioeconómico, ¿verdad? Eso no lo podemos contar. Podemos categorizarlo, ¿verdad? Podemos decir, bueno, yo tengo un nivel socioeconómico bajo, yo tengo un nivel socioeconómico medio, yo tengo un nivel socioeconómico alto, ¿verdad? Entonces ven que, como les sigo diciendo, no se puede contar en las cualitativas. Y en otra parte tenemos el deporte favorito de las personas, ¿verdad? Eso no lo podemos contar, eso es esa característica que les estamos dando. De hecho, para ir, para que sientan la utilidad de todo esto, de hecho, con el formulario que rellenaron para participar en este proyecto, ven que hay un mix de variables estadísticas, ¿verdad? Por ejemplo, a veces les preguntaban eh, acerca de la edad, a veces les preguntaban sobre la residencia, luego les preguntaban sobre un grado académico, bueno, a qué curso querían integrarse. Entonces ven que ahí hay varias variables estadísticas que nos sirven a nosotros, como les dije, la estadística sirve para ver qué hacemos con la información, ver cómo la podemos utilizar. Ahora vamos a hacer una actividad en un programita de navegador que igual se las voy a proyectar. Solo de un momento para, para compartirles bien. Vamos a ver. Listo. En teoría se debería estar viendo. ¿Y qué vamos a hacer? Me van a decir, y yo les voy a decir, bueno, vamos a categorizar cada tipo de variable. Vemos que aquí está la fila o la columna de que representa cualitativas y al otro lado las cuantitativas. Entonces, yo voy a ir arrastrando dependiendo del lugar a donde corresponda cada una. Comida favorita. La comida favorita, podemos ver comida favorita. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es su comida favorita? Ustedes me van a decir, el 3. No, ¿verdad? Ustedes me van a responder, no sé, espagueti, carne en salsa, o una hamburguesa, o el brócoli, por ejemplo. Brócoli hervido. ¿Verdad? Entonces, vemos que no lo podemos medir. Entonces, lo arrastramos aquí a cualitativas. Profesión que te gusta. ¿Qué opinan? ¿Cualitativa o cuantitativa? Podremos contar qué profesión me gusta o qué profesión les gusta a ustedes. Un poco extraño, ¿verdad? Entonces es cualitativa. No podemos eh, asignarle un número, un valor numérico a esa variable estadística, ¿verdad? Solo puedo responder como, bueno, profesor, eh, albañil, astronauta, científico, ¿verdad? Solo podemos responder ese tipo de cosas. Número de goles marcados por un equipo. Podremos medirlo. ¿Cuántos goles marca un equipo? Para ver como su rendimiento. Sí, ¿verdad? Entonces, cuantitativa. El número de alumnos que hay en un colegio. ¿Puedo yo de alguna manera calcular cuántos alumnos tiene un colegio? Pues sí. Entonces es cuantitativa. El color de ojos de las personas. ¿Podré yo contar cuál es el color de ojos de una persona? No, ¿verdad? Solo podemos observar y decir, bueno, es café, es verde, es azul. Algunas personas tienen eh, ahí colores como agua dulce. Entonces es cualitativa. La nacionalidad de una persona se podrá contar. La nacionalidad de una persona. No, ¿verdad? Es cualitativa. El número de litros de agua que hay en un depósito, en varios depósitos, se puede contar. Sí. De hecho, hasta que nos dice número al inicio, ¿verdad? Entonces podemos comprender que se puede contar. Número de libros de una estantería. ¿Se podrá contar el número de libros de una estantería? Sí,
Podemos decir, bueno, hay 3 libros, hay 4 libros, hay 5 libros. La suma de puntos de lanzamiento de un par de dados, que el evento que acabamos de analizar, podemos contar esa suma, ¿sí? Nos da 1, nos da 2, nos da 3. Y el área de las baldosas de un edificio se podrá contar o calcular. Sí, ¿verdad? Es cuantitativa. Entonces aquí tenemos la solución. Podemos ver, las cualitativas eran la comida favorita, profesión que te gusta, el color de los ojos de las personas, la nacionalidad de una persona. Y en cuantitativas, que es contables, recuerden esa palabra, tenemos número de goles marcados por un equipo, número de alumnos de un colegio, número de litros de agua en un depósito, número de libros en una estantería, suma de puntos en el lanzamiento de un par de dados y el área de las baldosas de un edificio. Entonces, ven, efectivamente, nos fue muy bien en esa prueba. Entonces voy a dejar de compartir para volver a la presentación, una ventana, así el PowerPoint, hacemos grandecito y ahora sí. Vamos a hacer un breve receso. ¿Verdad? Son las 9:17 en este momento. 9:07 p.m. Entonces vamos a regresar a las 9:17 p.m. Para que se estiren también un airecito, como una galleta, si tienen hambre, por ejemplo, para que se liberen un momento de toda la información que hemos estado recibiendo. Entonces nos vemos pronto. Voy a pausar la grabación. Listo, ya estamos de vuelta. Ya empezó la grabación. Entonces volvemos a la presentación. Ahí estamos. Ahora sí, vamos a hacer ejercicios extraídos de exámenes que ya se han hecho. En este caso, el primero de todos es la convocatoria, bueno, la primera convocatoria del 2018. Y vamos a ver qué nos preguntan sobre este tema. Nos relatan, en una empresa se les consulta a los empleados acerca de la cantidad de hora extra que han trabajado en la última semana. El siguiente gráfico ilustra la respuesta de los empleados. Entonces, entrevistaron a esos empleados. Entonces, aquí podemos ver el gráfico. Como les dije, esto se trata de la estadística, ¿verdad? Resumir datos de la mejor manera. Vemos que nos dice que son las horas extras trabajadas por los empleados de una empresa durante la última semana. A eso se refiere todo el gráfico. De esta parte, podemos observar la cantidad de empleados, ¿verdad? Que dieron una respuesta. Y en este otro lado, la cantidad de horas. Que vamos a asociar con estos numeritos de acá, que están en horizontal. Entonces, vamos a borrarlo porque si no mucho desorden. Y vamos a responder preguntas a lo que nos dicen. ¿A cuántos empleados se les realizó la consulta? ¿Verdad? Esta viene de primera impresión, se ve un poco ruda, pero van a ver que no. Entonces, para saber cuántos empleados se les realizó la consulta, vamos a ver cuántos respondieron a cada hora. Entonces, vamos a ver ahí, aquí nos ubicamos, ¿verdad? A ver cuántos trabajaron una hora extra. Entonces, nos vamos a donde termina el gráfico y podemos observar que fueron dos. Entonces, ya llevamos 2 personas. Vamos a anotarlo ahí. Ahora vamos a ver cuántos respondieron que trabajaron 2 horas extra. Nos vamos hasta donde termina el gráfico, seguimos la línea y vemos que fueron 7 personas las que respondieron que trabajan 2 horas extra. Entonces vamos a sumarlo acá, más 7. Vamos a ubicarnos cuántos respondieron que trabajaron 3 horas. Vamos al final del gráfico
y vemos que fueron 8. Una gran cantidad trabajó 3 horas extra. Entonces vamos a poner que 8 personas respondieron que trabajan 3 horas extra. Ahora continuamos con el 4, 4 horas extra. Vamos a ver cuántas personas nos dieron esa respuesta. Vamos al final del gráfico. Vamos, 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 vamos y nos movemos. Y vemos que son 6 personas. Entonces, esas 6 personas más fueron entrevistadas y dieron su respuesta. Ahora sigue 5, ¿verdad? ¿Cuántas personas habrán respondido que trabajaron 5 horas extra? Entonces, igual nos vamos a ver el gráfico y nos dice que fueron 3 personas. Entonces, vamos a sumar 3 personas más a nuestro estudio. Y por último nos queda 6. Entonces, igual vamos a ver cuántas personas respondieron que trabajó 6 horas extra. Bastante cansado, ¿verdad? Si nos ponemos en los zapatos de esa persona. Entonces nos vamos y encontramos que una persona respondió que trabajó 6 horas extra. Entonces, más 1. Ahora nos queda realizar toda esta suma. ¿Verdad? Que ya para ir adelantando eh, las operaciones, dice que va a ser igual a 27. Entonces ahora nos vamos a nuestra respuesta. ¿A cuántos empleados se le realizó la consulta? Bueno, descubrimos que era 27. Somos buenos detectives. ¿Verdad? Entonces, es la opción C, que corresponde a 27. Muy bien. Ya realizamos la primera pregunta. Y ven, entonces, la importancia, ¿verdad? Qué importante es la estadística. Nos está resumiendo de una manera sencilla todo el proceso que se está realizando. Ahora viene otra pregunta. Del total de empleados consultados, ¿cuántos de ellos trabajaron más de 4 horas extra? Más de 4. Ojo, tengan cuidado con esos truquillos de, de cómo están construidas las oraciones, ¿verdad? Más de 4. Eso quiere decir que cuando los que trabajaron 4 no van incluidos, porque más de 4 correspondería a 5 o más, ¿verdad? 5 o 6 en este caso. ¿Verdad? Entonces, igual, nos vamos a nuestro gráfico. Entonces, descartamos esta columna, ¿verdad? Porque solo trabajaron 1 hora, no lo está cumpliendo con los que nos están pidiendo. Los de 2 horas tampoco, los de 3 horas tampoco, los de 4 no, ¿verdad? Por lo que hemos dicho. Para incluirlos, nos tenían que haber dicho 4 o más. ¿Verdad? Ven que ahí ya, ahora sí se están incluyendo esos de 4. Pero cuando nos dicen más de 4, no, no los incluye. Vamos a cambiar de color. Entonces nos ubicamos en el 5 y ahora sí, vamos a ver cuántas personas respondieron que trabajaron 5 horas extra y vemos que fueron 3. Anotamos aquí. Y ahora vamos con la de 6. Entonces nos ubicamos y buscamos cuántas personas trabajaron 6 horas. Nos damos cuenta que fue 1. Ahora 3 más 1 nos da un total de 4. Muy bien, entonces ya encontramos la respuesta, que en este caso sería la A. Entonces, recuerden tener cuidadillo con esos tipos de preguntas, ¿verdad? Que son medias mañosas. Hay que tener malicia para interpretarlas, pero para eso estamos, ¿verdad? Para eso estamos en esta clase. Ahora, otra pregunta. Ahora van con variables, recordemos, esas variables son las características. Nos piden un ejemplo de variable cuantitativa. Importante esa palabra, cuantitativa, que recordando el concepto de cuantitativo es que podemos contarlo, es contable. Eh, Vamos a asignarle un número a lo que vamos a obtener. El estado civil, ¿qué opinan? ¿Será el estado civil de una persona una variable cuantitativa? No, ¿verdad?
porque se categoriza o en que está soltero o en que está casado o está viudo, divorciado. No podemos asignarle ese número. Nos vamos a la B. El temor a las alturas. ¿Será una variable cuantitativa? No, ¿verdad? O teme o no teme. No se le puede asignar un número a eso. El equipo favorito de fútbol. ¿Será cuantitativo? No, ¿verdad? Pues ahí solo es el nombre de un equipo. Por ejemplo, equipo favorito de la Liga, el Saprissa, Cartago, Real Madrid, Barcelona, París Saint-Germain. Si les gusta el europeo. Entonces no se puede contar y vamos a descartar la de arriba. Y lo que nos queda la D, la altura de vuelo de ciertas aves. A eso sí podemos asignar un número, ¿verdad? Podemos medir esa altura. Podemos decir, bueno, es que no conozco mucho de aves, pero imagíname. Podemos decir que un ave vuela a 10 metros sobre el suelo, ¿verdad? O hay unas que vuelan altísimo, ¿verdad? Entonces ahí podemos calcularla. Entonces efectivamente es una variable cuantitativa. La podemos contar. De hecho, a escribirlo aquí, lo podemos medir. Muy bien. Ahora, otra pregunta, ¿verdad? Extraída de un examen. ¿Qué nos dice un siguiente? En un estanque hay 2000 tilapias. Qué gran estanque, ¿eh? 2000 tilapias. De ellas se eligieron 60 al azar. Se mide el tamaño y el peso que tienen. Con base en la información dada, considera las siguientes proposiciones. El tamaño de las tilapias es un ejemplo de variable. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será una característica que tengan esas tilapias? Efectivamente, ¿verdad? Es una característica que están cumpliendo esas tilapias, ¿verdad? Es como algo que las está definiendo en este caso. Las 60 tilapias escogidas al azar es un ejemplo de muestra estadística. Sí, ¿verdad? Pues estamos de 2000, estamos agarrando 60. Entonces, si estamos agarrando una porción de esas tilapias y además cumplen características de porque y si agarro 60 tilapias y son tilapias, ¿verdad? Siguen compartiendo las características de toda la población. Entonces, esa es verdadera. Entonces, opción A. Ahora nos están pidiendo un ejemplo de variable cualitativa. Muy bien. Recuerden, cualitativa viene de cualidad y es algo que no vamos a poder medir o asignarle un valor numérico. ¿Verdad? Entonces, el grado académico será una variable cualitativa, es una cualidad de una persona. Sí, ¿verdad? Pues puede ser como primaria completa o secundaria completa, universitario, ¿verdad? Bueno, no podemos asignar un número a eso. Entonces, efectivamente es esa. Pero para ir repasando todos los conceptos, vamos a ver las demás opciones. El número de mascotas, bueno, el número, ¿verdad? Ya nos está diciendo que es algo que se va a poder contar o asignar un número, ¿verdad? Entonces, esa no. La cantidad, otra palabra clave, la cantidad de juguetes que tiene un niño, eso sí se puede contar. Entonces, no es cualitativa, sería cuantitativa. La duración en años para concluir cierta carrera, ujú, es cuantitativa, no cualitativa, ¿verdad? Porque eso sí lo podemos contar. Por ejemplo, me falta un año para terminar la carrera, me faltan dos, me faltan tres. Son números, sí les estamos asignando un valor numérico. Ahora vamos a continuar con otra pregunta que nos dice lo siguiente. Se realizó una encuesta a 35 trabajadores de los 52 que poseen una empresa. Es decir, hay 52 que están trabajando y de esos 52 vamos a agarrar 35 para saber la cantidad de hijos que tienen los trabajadores.
La siguiente tabla muestra los resultados. Entonces podemos ver, hay 7 trabajadores que no tienen hijos, 11 que tienen 1, 8 que tienen 2, 6 que tienen 3, 2 que tienen 4 y 1 que tiene 5. ¿Cuántos trabajadores contiene la muestra de estudio? Bueno, en el enunciado nos mencionaba, ¿verdad?, acerca de esa muestra, ¿verdad? ¿Cuántos eligieron de la población total? Así que voy a dar un chancecito para que logren analizar bien la pregunta. Y bueno, si ya lograron ver cuántos obtuvimos como muestra, fueron 35, ¿verdad? Aquí nos dice una encuesta, 35 trabajadores de los 52. Muy bien. Ahora vamos a considerar las siguientes proposiciones. La variable cantidad de hijos es cuantitativa, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Podemos contar la cantidad de hijos que tenga una persona para que cumpla que es cuantitativa? Sí, ¿verdad? De hecho, vean, de hecho aquí nos están midiendo en números. Efectivamente, es una variable cuantitativa. Vamos a ponerle un check para acordarnos que era verdadera. La unidad estadística es la cantidad de hijos. Es decir, cada selección que, que elijamos, ¿verdad? Cada individuo que obtuvamos es lo que estamos, bueno, de hecho, ¿qué es lo que estamos, quién le estamos realizando el estudio? A los trabajadores, ¿verdad? Los trabajadores son nuestra unidad de estadística. Entonces, esta sería falsa. Entonces, de ellas son verdaderas, solo la primera. Y ahora nos dan otras dos proposiciones. Número uno, la población es de 52 empleados. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será la población de 52 empleados, verdad? Todo nuestro grupo grandote de personas que estamos estudiando será de 52. Efectivamente. Tenemos un check aquí. De hecho, aquí nos están mencionando. Agarramos 35 de 52 que están en una empresa. Y solo 6 trabajadores tendrán 3 hijos. Bueno, entonces nos vamos a la tabla, buscamos cuántos tienen 3 hijos, vemos que nos ubicamos acá. Y vamos a ver que lo están relacionando con, uy, esta flecha, perdonen ahí el pulso. Y vemos que esa flecha efectivamente la están relacionando con 6 trabajadores. Entonces también es verdadera. Entonces, de ellas son verdaderas ambas. Y eso sería todo por la presentación del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden, este video va a estar en nuestro YouTube por si lo quieren ver. Espero que realmente hayan aprendido. Cualquier duda o consulta pueden ponerla en los comentarios. Eh, También es de vital importancia, ¿verdad? Que sepamos que todo está bien. Entonces, si quieren ponernos un comentario positivo, todo es bienvenido. De hecho, nos motiva mucho para continuar en este proyecto y recuerden que sin ustedes esto no sería posible. Así que les deseo un bonito resto de semana. Creo que nos queda ya, ¿verdad? Poquito para ese fin. Espero que hayan pasado muy bien, que no haya sido muy cansado y nos vemos en la próxima semana con un nuevo tema. Nos vemos.